Hoy comenzamos con una imagen que podría haberse obtenido en las costas de Canarias, pero que esta vez se ha producido en el Mediterráneo, en las costas de Libia, donde un buque ha rescatado a 75 inmigrantes que trataban de cruzar el Mediterráneo en esa embarcación. El barco ha podido rescatar a más de 200 personas en las últimas horas en una de las rutas de inmigración ilegal a Europa, procedente principalmente de Libia, Túnez y Argelia, y que se cobra la vida de muchas de ellas cada año. Un viaje más, justo cuando la ONU advierte de que 100 millones de personas están desplazadas en el mundo. Una realidad que conocemos bien aquí, en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estas personas proceden de países pobres a los que se les siguen acumulando los problemas. La guerra de Ucrania ha provocado una importante merma en la producción de cereal y estos países empiezan a notar la escasez y los altos precios. Otro de los grandes productores mundiales, la India, anuncia que prohíbe las exportaciones para dedicarlo al consumo interno, con lo que la situación empeora, como siempre, para los más desfavorecidos. La ONU advierte de la hambruna que podría extenderse sobre todo por los países pobres de África y emprende un programa de reparto de cereal y alimentos a través del Programa Mundial de Alimentos, que tiene una de sus sedes aquí en Canarias. Además, los agricultores en España piden un cambio en el modelo de ayudas de la Unión Europea para hacer frente a esta carestía de cereal. Bueno, y al margen de las cuestiones médicas, de las clínicas, una de las diferencias entre el COVID y la viruela del mono es la actitud de la Organización Mundial de la Salud, mientras que con el coronavirus se desgañitaba, insistiendo en que la situación era más grave de lo que parecía. Aquí ocurre justo lo contrario. La organización trata de rebajar las alarmas, aunque se renunciara a la prudencia. En el Reino Unido detectan ya más de 50 casos y parece extenderse la enfermedad por otros países donde ya se han reportado más de 130 pacientes. No estamos, en todo caso, ni mucho menos, ante un peligro similar al de la pandemia. Y nos vamos a detener, entre otras muchísimas cosas, en esta imagen. En Italia, el Etna vuelve a rugir desde el pasado lunes, mostrando estas imágenes de lava incandescente desparramándose desde su cima en la isla de Sicilia. La situación de este volcán, aunque nos resulta familiar, no tiene nada que ver con el de La Palma. El Etna es un volcán en activo que suele erupcionar varias veces al año. Aunque no hay población cercana en peligro, sí que se ha decretado una alerta para la aviación por la cantidad de cenizas que está emitiendo al aire. Hablaremos de este asunto también, y ayer nos ocupamos de Afganistán, entre los conflictos olvidados u oscurecidos por la guerra de Ucrania. Hoy dirigimos la mirada al de Israel y Palestina, con un nuevo desencuentro diplomático con Israel, que ha prohibido la entrada de un eurodiputado español a Palestina. Se trata de Manu Pineda, dirigente de Izquierda Unida, presidente de la delegación de Palestina en el Parlamento Europeo. Pineda y el resto de parlamentarios tenían intención de retomar la misión de observación sobre la ocupación en la vida cotidiana de los palestinos. Tras el veto, la delegación ha decidido cancelar el viaje, aunque mantendrá el programa de forma telemática. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Hablamos con Manu Pineda, precisamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Bueno, usted, además, Manu, es eurodiputado y presidente de la delegación de Palestina en el Parlamento Europeo. O sea, que es el organismo que se encarga precisamente de esta situación, de esta relación. Claro, yo he sido vetado no en calidad de eurodiputado de Izquierda Unida, sino como el representante institucional del Parlamento Europeo para todo lo referente a Palestina. O sea, el vetar mi entrada supone una sanción tácita al Parlamento Europeo, no a mi humilde persona, ¿no? No, de hecho ya la presidenta del Parlamento ha dicho que iba a emitir una protesta por este veto. ¿Qué razones le han dado? Ninguna. Simplemente han notificado el día 19, justo el día después de que yo llevara al Pleno del Parlamento el caso del asesinato de una periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh. Bueno, eso lo llevé
al pleno del pasado día 18 y el día 19 el Ministerio de Exteriores comunicó a la misión diplomática de la Unión Europea en Jerusalén que no permitían mi entrada en Palestina. Entonces entendemos que es una respuesta autoritaria, una respuesta nada democrática e injerencista. O sea, Israel, que es la potencia ocupante, que es la que está vulnerando los derechos humanos del pueblo palestino, no puede decirle al Parlamento Europeo a quien manda en su representación a Palestina, lo mismo que no se lo puede decir ningún otro país. Manu, este conflicto de Israel y Palestina es uno de los que ha quedado, en cierta manera, oscurecido por el de Ucrania y al que estamos prestando atención en esta semana aquí en Atlántico Noticias. Sé que lo que le pido es un resumen demasiado breve para una cuestión tan compleja, pero ¿en qué situación nos diría que está ahora mismo el conflicto entre Israel y Palestina? Mira, esto se han cumplido, ahora el día 15 se cumplieron 74 años del inicio formal de todo esto, ¿no? Que fue el 15 de mayo del 48. Desde ese momento hacia aquí todo ha ido empeorando. Israel va incumpliendo las resoluciones de la ONU, 65 resoluciones específicas respecto a Israel y más de 200 en las que también se tenía que tratar el tema de Palestina y obligaban a Israel y tampoco va cumpliendo. Se aprovechan del derecho a veto que tiene Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y que impide cualquier tipo de sanción contra Israel. Y van tomando medidas, van comiéndose piececitas. En cuanto a la entrada a Palestina, pues ya habían impedido a centenares de activistas que entraran, ya habían impedido a 3 eurodiputados en el pasado también que entraran y ahora ya deciden impedir que el representante legal e institucional del Parlamento para los temas de Palestina entre. En paralelo a esto, y que son los temas más graves, claro, desde la última misión nuestra, que fue en febrero del 2020, hace ahora 2 años y algo, pues nos hemos encontrado con una pandemia que Israel fue punta en cuanto al nivel de vacunación a la población israelí, pero que impidió que se pudiera vacunar a la población palestina, cuando ellos tenían la responsabilidad de vacunarlos. Nos hemos encontrado con la agresión de mayo del año pasado en la Franja de Gaza. Nos estamos encontrando con que se está disparando exponencialmente el número de civiles palestinos asesinados. El año pasado fueron más de 300 civiles palestinos asesinados por las fuerzas israelíes de ocupación. Muchos de ellos niños de 12, de 13, de 14 años. Nos estamos encontrando con que se ha institucionalizado un régimen de apartheid y de limpieza étnica contra la población autóctona porque el objetivo es que no queden palestinos en Palestina. Y cuando se denuncia eso en instituciones como la nuestra, donde estamos denunciando estas cosas y condenándolo cada vez que hay un acto condenable, pues la respuesta que da Israel, en vez de modificar su actitud o en vez de aparentar al menos que va a llevar a cabo investigaciones objetivas, lo que hace es vetar al denunciante. Como el que denuncia es Manu Pineda, que es el presidente de la Delegación para la Relación entre la Unión Europea y Palestina, vetamos la entrada de Manu Pineda. Nosotros no vamos a cambiar de actitud, no vamos a suavizar nuestro discurso, nos vamos a contemporizar con ello para evitar este tipo de castigos. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, pero queríamos ver esa situación en concreto y de esta forma repasar también este otro conflicto olvidado, así lo hemos llamado precisamente por esa guerra. Manu, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, pues Palestina, como decimos, es de esos conflictos de los que ahora se habla menos debido a la guerra que ocupa las portadas, la de Ucrania, de la que enseguida les vamos a informar. ACNUR, la organización de la ONU que se ocupa de los refugiados, ha confirmado que por primera vez se ha llegado a la cifra de 100 millones de personas desplazadas en todo el mundo.
孙弄发回来了。 Bueno, volvemos a Europa, donde la viruela del mono sigue extendiéndose, aunque lentamente. Ya son más de 130 casos, no solo en Europa, sino en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, que recuerda que esta enfermedad es más contenible, Itziar, que la que pasamos del COVID. Cuéntanos, ¿cómo está la situación en estos momentos? Pues Roberto, en este sentido, en el sentido de la viruela del mono, han habido muchos cambios de última hora porque nuestro país ya no es el más afectado ni tampoco el segundo más afectado. Primero estaría Reino Unido con más de 50 casos y estos son datos de última hora. Portugal supera a España con 37 casos por encima de los 36 que tiene España. Por ello, desde ayer hasta hoy se han pasado de los 90 casos a nivel mundial a, como bien indicas, los más de 130. Por comunidades autónomas continúa siendo Madrid la más afectada. En el caso de Canarias seguimos pendientes a que los nuevos casos detectados ayer pues se confirmen si se corresponden o no con viruela del mono. También el segundo detectado en Tenerife. También, como indicabas al principio, la OMS pide calma, pero también prudencia, e incluso en regiones como Estados Unidos están recomendando a la población vulnerable abstenerse a viajar. En alerta se encuentran las autoridades sanitarias en todo el mundo. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que era motivo de preocupación y que ya se trabaja para una respuesta rápida. Es algo que debería preocupar a todos. He estado trabajando duro, averiguando qué podemos hacer y viendo qué vacuna puede estar disponible para eso. Pero es una preocupación en el sentido de que si se extendiera, tendría consecuencias. La viruela del mono ha puesto al mundo en jaque al recordarle lo vulnerable e interconectado que se encuentra. Está claro que el mundo no estaba ni sigue estando preparado para una pandemia. Mientras tanto, el especialista de enfermedades infecciosas, Leopoldo Córdoba, recomienda restringir los viajes a personas en tratamientos inmunológicos y oncológicos con VIH, problemas de desnutrición y otras dolencias que vulneren el sistema inmunológico. También estas personas, por tener esa limitación por su sistema inmunológico que está fallándole, no está en óptimas condiciones, pudieran tener formas más graves de la enfermedad. Entonces, lo que debemos tratar de hacer es evitar el contagio a la población general, por una parte, pero a las personas susceptibles y a estas personas que corren riesgo por su condición inmunológica. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Y como esto es una enfermedad zoonótica que pasa de animales a personas, la Unión Europea recomienda que las mascotas de las personas afectadas también guarden cuarentena, Itziar. Sí, en este sentido, esta tarde sobre las 4 horas Canarias, 5 horas peninsular, Sanidad se reúne con las comunidades autónomas también para valorar medidas como cuánto debe durar el aislamiento de las personas afectadas. Como bien indicas, la Unión Europea ha recomendado también aislar a aquellas mascotas de personas afectadas, ya que es una enfermedad zoonótica, es decir, se traspasa desde animales hasta humanos y viceversa. Así lo explicaba esta mañana en el programa Buenos Días Canarias el epidemiólogo Daniel López Acuña. Que esta viruela del mono es una enfermedad animal que está presente en los roedores y en los simios africanos de África Occidental, que accidentalmente pasa a los seres humanos y que existe el potencial también de que los seres humanos puedan contaminar a las mascotas. Una persona infectada pueda contaminar a los animales con los que convive. Bueno, y como estábamos comparándolo con la pandemia, tenemos que hablar de esta persona, de Boris Johnson, el primer ministro británico. En una fotografías que se han hecho públicas este lunes y donde el medio que las publica asegura que Johnson está brindando junto a otras personas en una de las fiestas que se organizaron en Downing Street. Recuerden que la oposición le acusa de no haber cumplido las normas que su propio gobierno impuso y ha vuelto a pedir su dimisión. Las fotos se han hecho públicas horas antes de que se publique el informe final sobre esas fiestas. Por cierto, que hablamos también de la atención primaria. La actuación de los médicos de primaria ha sido fundamental frente al COVID. Ahora es la primera barrera también contra la viruela del mono. Pues bien, nos estamos quedando sin estos médicos, sin médicos de esta especialidad. Miguel Vega, vuelven a quedar desiertas cientos de plazas para la especialidad de médico de familia, de médico de atención primaria.
Sí, por segundo año en la convocatoria de esas plazas para médico internos residentes, es decir, esos médicos que se van a encargar de la atención primaria en los próximos años. En 2022 se han ofertado 8.188 plazas para esos futuros médicos que trabajarán en la atención primaria y también en los hospitales y centros de salud de nuestro país. De esas 8.188 plazas han quedado sin adjudicar unas 218, sobre todo más de 200 de medicina familiar, una especialidad que según los expertos queda vacía cada vez muchas más plazas cada año por diferentes motivos. Según estos organismos, por la saturación del sistema acrecentada por estos 2 años de crisis de la COVID-19 y también por las condiciones laborales. Aseguran que los salarios son muy bajos y también se quejan de los horarios que les obliga a realizar horas extra y también complica la conciliación familiar. También nos dicen que un médico atiende a unos 50 pacientes al día y en nuestro país hay un médico por cada 1000 pacientes. No estamos animando, desde luego, a que se cubran esas plazas con esos datos. Levi Cabrera, secretario de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. ¿Qué tal, Levi? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Bueno, a estas plazas que no salen habrá que sumar también la de los médicos que se vayan jubilando, ¿no? ¿Se puede decir que hay un déficit de atención primaria, de médicos de atención primaria ya en nuestro país? No, es más grave, el asunto es mucho más grave. Vamos a ver, las plazas que han quedado libres en la oferta de médico interno residente es una inversión de futuro. Es decir, se han quedado 200 plazas de especialización para medicina de familia, pero hay 17 más de especialidades como medicina preventiva y salud pública, inmunología, anatomía patológica, microbiología y parasitología. Estas también se han quedado desiertas, son menos números, pero la repercusión también es importante, pero mucho más la de médicos de familia, porque son especialistas que empezarían su formación la próxima semana y terminarían en el 23, 24, en el año 26. Es decir, saldrían al mercado laboral en junio del año 26, si terminan sus 4 años sin ningún problema. Entonces son 200 médicos de familia menos que vamos a tener en el año 26. Claro. ¿Qué pasa? Que ya faltan ahora, ya faltan especialistas ahora, para este verano. Entonces, el problema está en que si encima no se cubren esas plazas, que el tema es que harían falta más. En Canarias, decir que se han cogido todas. Es más, faltarían más por ofertar porque tenemos más candidatos que podían haber elegido y como el número no se ha ampliado lo suficiente, no las han podido elegir. De hecho, hemos estado hablando con médicos que se acaban de colegiar, que acaban de coger sus plazas para empezar la próxima semana en La Candelaria, en el U, en atención primaria. Y, por ejemplo, nos dice una médico de Cádiz que ha elegido formarse aquí en Tenerife, que tenía una compañera que quería venir a Canarias, pero otra cosa que ha hecho muy mal el Ministerio, como el tiempo en que han terminado de elegir la plaza, que fue el viernes pasado, y en el que tiene que incorporarse al trabajo, que es este próximo viernes, es corto, muy corto, otros años claro. Ha sido casi de un mes, no quiso venir a Canarias, se fue a Galicia. Vaya, pues entonces, encima que falta, es un problema grave y más con las jubilaciones que van a haber en los próximos 5 años. Desde luego, ahí va, que claro, que tendrá que haberlas también. La forma de elegir el MIR, ahora que ha cambiado y que vimos que los que tenían que elegirlo se quejaban, ¿influye también en esta falta de vocación por la atención primaria o de elección de plazas? Puede influir porque la decisión de ser presencial y en tiempo real, tú sabes exactamente qué plazas van quedando minuto a minuto. Y cuando a ti te toca elegir, ya puedes cambiar la decisión según la especialidad que querías y el sitio. Entonces ahora no, ahora te hacen elegir el día anterior, ponerlo de manera telemática en un documento y si eres de los primeros que le van a asignar plaza el día siguiente, pues más o menos será la que tú pones. Pero no sabes claro. Que van eligiendo los que están anterior a ti. Y si resulta que tú quieres hacer psiquiatría en La Candelaria y estás en el puesto 3000 y tienes que decidirlo hoy, mañana eligen 400, ¿no? Y tú eres el 3339. Pues resulta que si uno de esos 338 que están delante cogen esa plaza,
tú tenías que poner otras opciones. Claro, y coges la que A lo deseas. mejor en tiempo real tú podías haber reflexionado, mira, como me cogieron, no tengo psiquiatría en la Candelaria, pero tengo nefrología. A mí no me importaría ser nefrólogo en vez de psiquiatra, aunque sean tan cosas diferentes, pero me quedo en Tenerife. O a lo mejor decido quedarme en la Candelaria. Claro, Levi, que hay otra serie de cuestiones. Yo quiero ser psiquiatra y prefiero irme a Córdoba. Claro, entiendo. Levi, quédate con nosotros porque vamos a hablar precisamente con un médico residente de familia en atención primaria en Tenerife. Se llama Jorge Robaina. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, tan duro es su trabajo, Jorge, que muchos no lo quieren. A ver, no es que sea duro, sino que en muchos casos pues, te va desmotivando porque, claro, las condiciones de la atención primaria hoy en día, sobre todo en Canarias, con la elevada saturación que tenemos, unas agendas diarias de 50 pacientes o más, un trabajo de burocracia muy grande, pues hace que lo que tú pensabas que ejercer una medicina de familia, una promoción de la salud, el control de los pacientes mayores, etcétera, pues se vea cambiado pues por una demanda, por una atención más de la demanda de todas estas condiciones, pues que no son las que en principio pensábamos que eran. Claro. Obviamente, lo saturada que está la atención primaria. Claro, estábamos viendo que tenían que atender a un número de pacientes enorme diario. Me parece que eran 50 diarios, más o menos, era el ratio que estábamos dando. Así no hay manera, claro. En una jornada de trabajo, 50 personas, no hay manera de atenderlas, no sé, con tiempo, ¿no? De forma digna, no. Obviamente vas a una medicina defensiva, que llamamos nosotros, ¿no? Que intentas, pues, obviamente, resolver los problemas en 6-7 minutos y no puedes hacer un trabajo de médico familia como tal. A lo mejor, Jorge, se me ocurre que si tan importante es la labor de medicina primaria, a lo mejor habría que primarla de alguna manera, no sé. Ustedes se quejan también de los horarios de trabajo, de la presión que tienen, porque claro, atienden directamente al paciente una cantidad enorme. No sé, ¿de qué manera cree usted que podría, de alguna manera, primarse o fomentar este sector que es tan necesario por otro lado, porque es indispensable? En primer lugar, volver al sistema de elección, como decía Levi, de elección de la residencia en tiempo real. Es algo que cambió el Ministerio de Sanidad, liderado por Carolina Darias, hace 2 años, de manera totalmente unilateral, y que nos hace que sea más una adjudicación por listados de 400 plazas, más que una elección del momento, de las plazas que haya, de lo que tú quieras. Y esto hace que muchas veces se queden plazas descubiertas, como ha pasado hoy en día. Y de resto, obviamente, es mejorar y dotar de recursos a la atención primaria y mejorar las condiciones laborales de los residentes, ¿no? Que obviamente estamos con un sueldo base de en torno a 1.000 euros, que necesitamos hacer con unas horas laborales a la semana de en torno a 50 horas, y obviamente son condiciones que en otros países no son así. Cada vez estamos viendo que más médicos y que acaban el graduado de medicina, en vez de optar por hacer la residencia aquí en España, pues se van fuera, porque obviamente las condiciones no tienen nada que ver. Claro, no solo optarán por ir a otra especialidad, sino que a lo mejor incluso eligiéndola, pues después de formarse, deciden irse a trabajar fuera, con lo cual tenemos la misma carencia, el mismo problema. Bueno, exacto. Pues Jorge, mucha suerte en esa labor que desempeña y ojalá empecemos a hacer más atractivo esta especialidad que es tan importante para todos de la atención primaria. Gracias por atendernos, Jorge. Gracias. Bueno, cambiamos de asunto, nos vamos a Ucrania, la invasión que cumple, por parte de Rusia, que cumple 3 meses. Los combates comenzaron el 24 de febrero, cuando las tropas de Putin cruzaron la frontera en varios puntos del norte y este del país. ¿Quién diría ahora que está ganando la guerra? Miren, vamos a ver cómo estaba la situación cuando Rusia al principio comenzó a ganar terreno y se desplegó rápidamente por el norte. Esto es un mapa de principios de marzo. Llegó a posicionarse incluso muy cerca de Kiev, la capital. Se llegó a decir que le iba a tomar en cuestión de horas. Paralelamente, las fuerzas invasoras lograban también avanzar hacia Mariupol, en el sur del país. Iban ganando posiciones también en la zona del Donbass, Lugansk y Donetsk. El ejército ruso vivía sus mejores horas, por así decirlo, a mitad del mes de marzo, pero a partir de entonces la situación
ha cambiado mucho. Las fuerzas ucranianas lo van a ver a partir de entonces. Esta es la situación a 22 de mayo, justo en estos días. Grandes áreas recuperadas alrededor de la capital, digamos que han expulsado prácticamente al ejército ruso a las zonas del este, a toda la zona del Donbass, de Crimea, que ya lo tenía prácticamente ya conquistado, y bueno, toda la zona de Mariupol ahí sí que se ha asentado. Tras este fracaso, Moscú precisamente había centrado sus esfuerzos en el este y el sur del país, asediando Mariupol hasta lograr su completo control, haciéndose con Gerson y recrudeciendo la ofensiva en las regiones del Donbass. Precisamente en Kharkov, una de las mayores batallas de las últimas semanas se libraba ahí, la segunda mayor ciudad de Ucrania, situada al este. El ejército ruso pudo llegar a controlarla, pero la férrea defensa ucraniana lo ha impedido. Tras varios días sin ser bombardeada, Rusia ha dirigido de nuevo sus misiles hacia este enclave, aunque sin causar, por suerte, víctimas. Las autoridades locales ya han anunciado que el metro reanudará su actividad en los próximos días. Cientos de personas se refugian allí de los ataques enemigos en los últimos meses. Los desplazados por el conflicto aquí en Canarias siguen con preocupación los avances de las tropas rusas. Esperan que el final del conflicto llegue cuanto antes. Hoy se cumplen 3 meses desde el principio de la guerra. Lo que estuvimos pensando al principio que esto iba a durar muy poquito, un par de semanas, que se va a resolver, ¿no? Y lo que vemos que no llega a su fin, no hay forma que algo cambie, que termine la guerra. Yo espero que lo antes posible, porque la verdad que no tiene ningún sentido, ninguna lógica y ningún porqué la muerte de toda esa gente joven que está muriendo ahí en el país. Bueno, saben que precisamente esta guerra ha provocado problemas de suministro de productos como el cereal, el grano en general. A eso se suma que la India, el segundo productor mundial de trigo, ha suspendido sus exportaciones para asegurar, dice, el consumo interno. Su producción ha caído debido además a las altas temperaturas, a la falta de lluvias. India era una de las alternativas al desabastecimiento global provocado por la guerra de Ucrania. La interrupción del suministro no va a afectar a los países en riesgo alimentario como Bangladesh, Nepal o Sri Lanka. Pero se nos cierra otro mercado también necesario. Nos preguntamos cómo asistimos a esta situación por parte de los agricultores en nuestro país y si de alguna manera podríamos llegar a sustituir esa oferta con más producción propia. Y lo hacemos con José Manuel Roches, secretario de Relaciones Internacionales de UPA. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para los pequeños agricultores no sé si la India suponía algún tipo de mercado de solución o ustedes ya la daban por descontada. Bueno, realmente, a ver, este mercado no era un mercado en que tuviera mucha relación con, en este caso, con la Unión Europea o con nuestro propio país, pero sí que es verdad que bueno, si sumamos esta situación del cierre del mercado indio, o sea, la exportación de cereal del mercado indio a la que en estos momentos tenemos con la situación de Ucrania, pues realmente se genera muchísima incertidumbre en un sector que ya de por sí es un sector muy especulativo y que, bueno, una medida proteccionista de estas características pues puede desbaratar el mercado del cereal todavía más y, por supuesto, pues podríamos estar teniendo pues unos precios totalmente disparados, con lo que eso supondría, sobre todo por las explotaciones ganaderas, que verían como esos costes de producción que tienen a través del consumo de pienso pues no vienen bajado, ¿no? Pero bueno, realmente nosotros el impacto de ese cierre de la India al mercado español pues prácticamente no va a tener consecuencias directas, pero sí que realmente nos genera muchísima incertidumbre de lo que pueda pasar en las próximas semanas o en los próximos meses con estas situaciones. José Manuel, le voy a poner sobre el papel una teoría para que usted me la desmonte. Como hace falta tanto grano ahora que Ucrania no puede abastecer y otros países lo utilizan para sí, pues vamos a plantar más grano, vamos a plantar más cereal en España y vamos a venderlo seguro mucho mejor. ¿Por qué no? Bueno, esto es una de las soluciones que nosotros desde UPA siempre hemos venido reclamando a la Unión Europea. Nosotros creemos que la Unión Europea en los últimos años ha estado trabajando en políticas equivocadas que van más orientadas a la forma de producir, sobre todo de una manera más sostenible, más controlada,
generando menos residuos, y hemos dejado a un lado lo que es la producción. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta que cuando tenemos un problema de estas características, pues nos damos cuenta de la dependencia tan brutal que tenemos de cereales de terceros países, porque nosotros a día de hoy España es deficitaria en cereales, necesitamos más cereales de los que producimos. Por lo tanto, siempre hemos dicho que tendríamos que estar trabajando en aras de que esas millones de hectáreas que a día de hoy en España no se cultivan, se puedan cultivar para asegurar alimentos para todos y piensos para los animales, ¿no? Esa superficie que en estos momentos podríamos sembrar los agricultores, bueno, por parte de la Unión Europea sí que ha habido una excepcionalidad, se ha flexibilizado la normativa y se nos permite el que estas superficies de barbecho, estas superficies que nos sembrábamos, que teníamos que utilizar como superficie de interés ecológico, en estos momentos las podamos sembrar. Pero bueno, a día de hoy estamos hablando de que prácticamente los agricultores pues ya tenían toda su programación hecha, tenían sus cultivos ya en desarrollo, y si a eso le sumamos los elevados costes de producción que tenemos que mantenemos para poner en cultivo esas producciones, sobre todo cuando hablamos de gasóleo, cuando hablamos de fertilizantes, cuando hablamos del coste de la energía, el coste del agua, etcétera, etcétera, pues bueno, realmente no sé hasta qué punto este año va a ser efectiva esa excepcionalidad. Claro, para pensárselo, lo entendemos. Pues José Manuel, gracias por hacernos este dibujo, mostrarnos esta fotografía de la situación en el sector tan clara. Gracias, buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo. Bueno, pues de la crisis de alimentos mundial se ha hablado hoy en el Foro Económico Mundial de Davos, que sigue acaparando toda la atención. El presidente del gobierno estatal, Pedro Sánchez, ha confirmado la presencia de Finlandia y Suecia también en la cumbre de la OTAN. We are going to welcome 2 new countries in NATO, and of course I think this is also very important for the European Union. Sánchez, lo han escuchado, ha apoyado su ingreso en la Alianza Atlántica, ha dado luz verde a su presencia en Madrid el próximo mes de junio, que ahí es donde se va a celebrar. Antes, turno para Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, acusando al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de estar utilizando el hambre y el grano, el cereal, como arma de guerra. Pide colaboración internacional para aplacar los crecientes signos de una crisis alimentaria. Bueno, otra perspectiva, otra forma de ver la crisis que está generando esa bajada en el flujo y producción de cereales de aquel país. Uno de los lugares más afectados es sin duda África. ¿Son los países pobres los más perjudicados por la escasez de cereales? Pablo Yustes, director de la cadena de suministro del programa de alimentos en Nigeria, anterior gerente de la base logística del PMA en Las Palmas de Gran Canaria. Y los saludamos ahora. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Roberto. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Que además, gracias a ti por atendernos, porque además te pillamos, creo que en el continente vecino, en Nigeria, ¿no? Sí. Aquí estoy ahora al otro lado de la cadena de suministro. Antes enviaba, ahora recibo esos alimentos que pasan por Las Palmas. Bueno, ¿es cierto que esta situación ya se está notando en África, esta falta de grano, esta carestía, porque al final sube de precio y me imagino que estos países son los que menos pueden pagar por él? Sí, claramente. Nosotros lo vemos desde un análisis de vulnerabilidad y para que se entienda sin mucho tecnicismo, date cuenta que en un país desarrollado, como puede ser España, el 10% de los ingresos de una familia más o menos van a alimentos. En los 20 países más pobres del mundo, este porcentaje supera el 50%. En el caso de Nigeria, por ejemplo, es un 56%. Entonces, claro, no es lo mismo que suban los precios en una parte pequeña de lo que tú gastas que en prácticamente la totalidad. Claro. Y eso empuja a gente, ¿no?, fuera del mercado. En el peor de los casos, deja a la gente sin comer. En el mejor de los casos les hace comer menos. En gran parte de las veces lo que vemos es que hay estrategias de supervivencia que son incluso antieconómicas, ¿no? Entonces es la gente que mata el ganado que utiliza para producir comida, ¿no?, para arar el campo, o los niños que dejan el colegio porque no tienen otra opción que ponerse a trabajar, o incluso acuden a comer productos que no son productos alimentarios para llenar la barriga, ¿no?
Entonces, el efecto en los países pobres es muchísimo más dramático que lo que ya es en España, ¿no? Que no deja de ser grave. Pero claro, aquí ya es una diferencia entre la vida y la muerte en muchas ocasiones. Claro, aquí entra en juego ya el Programa Mundial de Alimentos. ¿Va a tener capacidad para suplir esa carencia de grano que se adquiría de otra manera de alimentos? Bueno, es nuestro trabajo constante y lo cierto es que la planificación es la mayor parte del trabajo logístico, ¿no? Entonces, sí es verdad que el programa ha empezado a moverse muy rápido, ha empezado a buscar primero fuentes alternativas, pero en el concreto para el caso del trigo es complejo porque lo que ha caído es un 25% de la oferta global. También hemos buscado productos sustitutivos, por supuesto, pero claro, eso depende también de los países. Hay países que como puede ser el nuestro, ¿no? Toda la cuenca mediterránea depende muy fuertemente del trigo. Allí donde podemos, pues acudimos a cereales locales, como hacemos en África, utilizamos más el mijo, el sorgo, pero claro, todo depende de la preferencia al final del consumidor, del beneficiario. No podemos hacer malabares. Yo creo que las cadenas de suministro se reajustarán, pero la tormenta no deja de ser perfecta. Ya pensábamos que era perfecta con el COVID, pero si ahora le sumamos esta situación en la que se restringe la oferta, pero no solo del trigo, sino que también se restringe la oferta de los fertilizantes, que va a afectar a la cosecha que viene y suben los precios del combustible, hay que decir que el panorama no es muy alentador, pero bueno, es nuestra especialidad, ¿no? Ese tipo de emergencias, y yo estoy seguro que podremos hacer, desde luego no vamos a dejar de hacer todo lo posible. No, precisamente Nigeria, la zona del Sahel, que también está castigada por guerras, por sequías, bueno, por situaciones ya muy difíciles, ¿van a ser de los más castigados? ¿Cuáles son los países ahora mismo en esta zona de África que podrían ser ahora mismo los más sensibles a esta situación? Los efectos son muy diversos, ¿no? O sea, toda la franja de Sahel viene sufriendo una escalada de precios muy alta, con ya unos índices previos de vulnerabilidad muy altos. Si a eso le sumas la capacidad que tiene la subida del precio de los alimentos en exacerbar los conflictos, pues desde luego el efecto dominó puede ser muy alto, ¿no? Y el efecto dominó puede aparecer en otras partes. Por ejemplo, ahora gran parte de la ayuda humanitaria que está pasando por Las Palmas va a Mauritania, y no es solo por la población mauritana, es también por el efecto dominó que tiene todo el movimiento de población forzado por la crisis alimentaria. Con lo cual, yo diría que todo el Sahel es enormemente vulnerable. Todo el Sahel tiene además una posibilidad de no solo de crisis alimentaria, sino también política, ¿no? Recordemos cómo en el 2010 los precios de los alimentos dispararon una ola de descontento que generó muchas de las primaveras árabes, ¿no? Claro, es como una ficha de dominó. Al final unos elementos van empujando a otros en esa desestabilización de la zona, ya de por sí inestable. Pues muchas gracias, Pablo, por habernos atendido. Vamos a ver si tenemos buenas noticias y podemos hablar de ellas también próximamente. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la labor del Programa Mundial de Alimentos en el continente vecino, precisamente por la crisis que está generando de carestía la guerra en Ucrania. Hacemos una pausa, aún tenemos muchas cosas que contarles. También Rusia está notando las consecuencias negativas de esta guerra provocada por ellos mismos. Van a modificar las vacaciones de verano de buena parte de su población. Para un ruso, viajar a Europa se ha convertido en algo casi prohibitivo. Además, desde las agencias de viaje les desaconsejan viajar a algunos destinos turísticos habituales para ellos, como Turquía, para así evitar enfrentamientos con el personal ucraniano que trabaja en estos establecimientos hoteleros. Los rusos se quedan en casa este verano. Pasaré mis vacaciones en la casa de campo de Kragorsk. Elegí Crimea porque confío en el lugar.
Los precios para viajar desde Rusia se han disparado tras la invasión, el cierre del espacio aéreo de la Unión Europea a todas las aerolíneas rusas impide vuelos directos con 36 países europeos. Hacer escala en aquellas naciones que no han impuesto sanciones, por ejemplo Turquía, multiplica el precio de los pasajes. En esta agencia de viajes de Moscú aseguran que los ingresos han caído hasta un 80% por las cancelaciones de viajes a Europa. Turquía y los Emiratos Árabes son los principales destinos que se mantienen, y también los viajes a las Maldivas, asegura este asesor, pero ni a Turquía le recomendaron viajar a esta pareja. El agente turístico nos convenció de que no lo hiciéramos. Nos dijo directamente que muchas mujeres ucranianas trabajan en los hoteles turcos y que podría haber problemas. Por ello, este matrimonio asegura que se quedará este año en su casa poniendo al día el jardín. Marina tenía los pasaportes listos para viajar a Londres este mes de mayo, pero le ha sido imposible. En marzo vimos lo que pasaba. En primer lugar, los precios prohibitivos, y después fue imposible reservar alojamiento a través de los portales turísticos porque dejaron de funcionar en Rusia, según cuenta. Es una pena que los planes de viajar al extranjero, a Europa y visitar una ciudad de ensueño se hayan arruinado, comenta esta otra moscovita. Es otra de las rusas que se ve resignada a pasar sus vacaciones este año en su país. Bueno, y aquí tienen otra empresa más que abandona Rusia. Starbucks anuncia que sale definitivamente del país. La cadena de cafeterías interrumpió sus operaciones en marzo y ahora deja claro que se va definitivamente. Tenía más de 130 locales y daba empleo a unas 2.000 personas. Por cierto que la situación de Ucrania, por los posibles paralelismos que pueda tener, despierta también tensiones entre dos potencias mundiales por una misma región. En este caso les hablábamos por un lado de China, por otro de Estados Unidos y en medio Taiwán. Los continuos acercamientos del gigante asiático a la región suponen una amenaza, dice el presidente norteamericano Joe Biden, para las libertades de la isla. China defiende el principio de una única China indisoluble y claro, que Taiwán sea independiente no entra en sus planes. Aquí pueden observar dónde se encuentra Taiwán respecto a China, mucho más pequeña que la China continental, desde luego. El presidente de Estados Unidos, por cierto, Joe Biden, ha dicho que su país respondería militarmente si China interviene en Taiwán, porque la invasión rusa a Ucrania ha generado preocupación en Taipei porque Pekín pudiese querer imitar una operación similar. Visita de Biden a Asia, al lado del presidente norteamericano, el japonés. Una periodista le pregunta al primero si intervendría militarmente en Taiwán para defenderla de las amenazas de China, a lo que el presidente norteamericano responde Yes. Con un tajante sí, al igual que el correspondiente rechazo de las autoridades chinas. El portavoz del gobierno chino le aconseja no posicionarse en contra de los más de 1.400 millones de ciudadanos chinos. Además advierte, cumplimos lo que prometemos, si interviene habrá respuesta. Pero Biden parece no tenerle miedo al gigante asiático y se muestra a favor de cambiar la ambigüedad política sobre el asunto. Y es que China considera a Taiwán como una provincia separatista que tiene que tener bajo control, mientras en dicha isla este radioaficionado, exoperador de la Marina, realiza seguimientos y capta el sonido de lo que sucede en el cielo. He registrado más de 300 advertencias enviadas por Taiwán a aviones de combate chinos para que se retiren, un 3% más que el año pasado, reconoce Su. Y aunque estos aviones no han disparado, la región de Taiwán considera el acercamiento a sus límites día tras día como toda una guerra de desgaste. Bueno, y volvemos a hablar, con motivo del Día de Canarias, de talento de las islas, talento que exportamos al exterior. Canarios que van a celebrar el próximo Día de Canarias fuera de casa. Un ejemplo es el de Alberto Martín Rodríguez, ingeniero aeronáutico, que tuvo a su cargo la dirección del aeropuerto de Fuerteventura y que con el tiempo ha llegado a la dirección del aeropuerto de Luton, en Londres, uno de los más importantes del Reino Unido.
Allí le pillamos hoy haciéndonos un hueco en su jornada de trabajo. Alberto Martín, CEO del aeropuerto de Luton. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos. Bueno, cuéntenos cómo llega un tinerfeño, un lagunero, a dirigir uno de los aeropuertos más importantes del Reino Unido, con lo bien que se estaría en Fuerteventura. Pues sí, en Fuerteventura, en El Hierro, en Gran Canaria, esos fueron mis 3 últimos aeropuertos donde estuve trabajando. Ops. Bueno, pues hemos perdido la conexión, pero vamos a intentar recuperarla, precisamente tratando de recordar cómo se celebra el Día de Canarias, haciendo un recorrido por los perfiles para este Día de Canarias que celebramos. Alberto, creo que hemos recuperado la conexión ya. Sí, disculpad porque estamos teniendo algunos problemillas de conexión hoy precisamente, pero bueno, me preguntabas un poco que cómo había acabado aquí, no sé si ahora se me escucha bien. Sí, perfectamente. Muy bien. Pues vamos, va a ser verdad que vamos a tener problemillas. Pues a lo mejor tenemos que esperar a que se vaya resolviendo esta situación, porque hoy no va a poder ser. Pero bueno, tal vez podamos hacerlo próximamente, si no a lo largo del programa, lo haríamos mañana. Pues uno de estos perfiles de los que estamos hablando, precisamente de canarios que están en el exterior y que bueno, queremos celebrar de alguna manera con ellos el Día de Canarias que tiene lugar la semana que viene. Uno de ellos podría ser perfectamente Antonio Cárdenes, que está aquí con nosotros, pero claro, como reside aquí en la isla. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Me falta ese asunto de la internacionalidad, aunque vamos a irnos fuera de Canarias para ver las cosas que traemos, o sea que más o menos ahí algo encajamos. Bueno, podemos empezar por el Etna. Nos hemos sensibilizado mucho con los volcanes después de lo que ha ocurrido en la isla de La Palma, Antonio, pero claro, estamos ante un volcán que no tiene nada que ver con lo que ocurrió aquí. De hecho, este es tan activo y cada cierto tiempo vuelve a erupcionar, ¿no? Lo único que se parece, Roberto, prácticamente es las imágenes que vamos a ver, porque es el tipo de erupción parecido al de La Palma. De hecho, vamos a ver unas imágenes que nos van a recordar mucho a esas erupciones de La Palma durante la noche, ¿no? Erupción estromboliana. El Etna ha entrado en erupción una vez más. Es un volcán que tiene unos 3.300 metros de altitud. Dicen que es el más alto de Europa. Bueno, el Teide es más alto, lo que pasa es que el Teide no tiene esta actividad. Y eso sí, desde el mes de febrero hasta ahora ha crecido unos 30 centímetros, así que como siga por ese camino a lo mejor alcanza el Teide, que tiene más de 3.700. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Por suerte el Etna, como tú decías, no amenaza a poblaciones cercanas estos ríos de lava. Lo que es sí llamativo es este tipo de erupciones. Allí lo que ha ocurrido en las últimas semanas, incluso en los últimos meses con otras erupciones anteriores, es que ha afectado a una quincena de poblaciones, pero por la llegada de ceniza, no por esa lava que haya podido ser devastadora. Y lo llaman el gigante amigo. Por eso, precisamente, porque no amenaza a las poblaciones, entra en erupción, más que nada porque no tiene ninguna cerca, que si no ya vería. Claro. Atrae al turismo, atrae a los curiosos y deja algo de dinero, pero no amenaza a esas poblaciones. Ahora, aprovechando que tenemos el Etna de erupción, vamos a ver un mapa de todas las erupciones que tenemos en los diferentes lugares del mundo. Siempre nos fijamos en ese cinturón de fuego del Pacífico. Ahí lo tienes, Roberto. La mayor parte de las erupciones están situadas ahí, entre la costa oeste americana, la costa este y sudeste asiática, también en Oceanía, y fíjate, también en la Antártida incluso hay una erupción. Tenemos erupciones en todos los continentes, porque también en África tenemos, en Etiopía y en la República Democrática del Congo, ahora volcanes en erupción. Y en Europa aquí tenemos estos dos, el Etna y el Stromboli, que están dando la lata de vez en cuando. Está el mapa de las erupciones repartidas por todo el mundo, una veintena más o menos de erupciones tenemos ahora en estos momentos, volcanes activos y volcanes en erupción. Oye, nos quejamos de la calima cuando toca aquí, estábamos hablando de cómo había llegado a la península en su momento, sí, pero es que el polvo del Sáhara está llegando ahora a Panamá, nada menos. Sí, o sea, que está haciendo un gran recorrido. Y fíjate que entre la costa oeste africana y Panamá tenemos 7.600 kilómetros, o sea que no es poco lo que hay desde allí desde un lugar hasta el otro. Bueno, vamos a hacer ese recorrido por diferentes lugares del mundo, Roberto, y vamos a empezar por eso que tú estabas comentando, esa calima que ha llegado hasta Panamá. O yo creo que antes podríamos incluso empezar en Ghana, que es el lugar el que tenemos. No, mira, ya tenemos esa calima llegando a Panamá. Este es el aspecto que nos resulta ciertamente familiar por estos tonos, ¿no? Sí, ya se nota que hay calima. De esa calima en el ambiente. Claro. Bueno, en esta zona ya un poco más de dentro tampoco se ve tanto, pero sí que se percibe. Ahí estaban preocupados, llegó esa calima recorriendo esos 7.000 y poco kilómetros en los últimos días. Habíamos dicho aquí en Atlántico Noticias que podía incluso llegar a México. Bueno, a donde llegó seguro fue a Panamá y sacaron estas imágenes. De Panamá nos vamos a volver esos 7.000 y pico kilómetros
kilómetros hacia el otro lado y nos vamos a ir hasta Ghana, hasta la capital de Ghana, que ha sufrido inundaciones en estos últimos días, Roberto. Fíjate cómo han tenido que luchar contra la lluvia que les sorprendió. Estaba previsto, y esto lo estamos hablando mucho, cambio climático, estaba previsto que estas lluvias empiecen en junio, mitad de junio. Bueno, pues ya mitad de mayo, terminando el mes de mayo, han llegado estas lluvias y además lluvias torrenciales que han provocado inundaciones en una capital de un país que no es precisamente de los más pobres de África, pero que aún así han sufrido, fíjate esta habitación cómo se llenó de agua, han sufrido esto, tuvieron que muchos salir corriendo hacia las montañas, al día siguiente se encontraron con esta situación. Y de Ghana volvemos a irnos otra vez hasta América, nos vamos hasta Bolivia para ver algo completamente diferente. Esto es Amazonía también, o Amazonia, como quieras llamarlo, en Bolivia, es la frontera entre Bolivia y Brasil, y allí están sufriendo la deforestación, y no precisamente por causas naturales, sino por la causa, como siempre ocurre, como muchas veces ocurre en estos casos, la causa humana, deforestación ilegal. Están cogiendo un montón de árboles de esta zona para llevárselos para traficar con madera. Incluso en los últimos meses 10 de esos cargamentos de árboles que querían entrar en Brasil han sido detenidos, a madera incautada, pero claro, el bosque ya no se recupera. Dicen desde Bolivia que intenten la población que vea esas prácticas, que las denuncie para intentar parar esa deforestación, que por supuesto influye también en el clima, porque bueno, son menores condiciones de humedad, menor población de árboles, menor absorción del CO2, y si seguimos con estas prácticas nos acabamos cargando los bosques de todo el planeta. Bueno, y si encima va cambiando el clima, que dicen que la primavera se está comiendo al verano, Antonio. Sí, eso está pasando en España. Mira, la semana pasada lo vimos claro, dijimos que iba a llegar un episodio de calor para el fin de semana, desde el miércoles hasta el domingo, incluso el lunes, tuvimos bastante calor en la península, con temperaturas récords en todos los lugares. Dicen que el sábado fue el día del mes de mayo más caluroso desde 1950. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto es una tendencia o esto es algo aislado? Bueno, este episodio ya ocurrió algo similar hace 7 años. Lo que pasa es que no se puede decir que ahora el clima es así. Esto está ocurriendo, por supuesto, se ve que la causa puede ser el cambio climático, el calentamiento global del planeta, y estos episodios de olas de calor que estamos viendo, o de episodios de calor prolongados en el tiempo, se están reproduciendo cada vez más en los últimos años. Vamos a ver una tendencia de eso que tú decías, ese verano adelantado. Vamos a ver un mapa de España de las temperaturas, cuándo llegan esas temperaturas altas a España. La Agencia Estatal de Meteorología y Copernicus ha hecho un estudio que dice que cuándo es el 10º día con altas temperaturas, con temperaturas por encima de 30 grados, en España. Bueno, pues toda esta zona de aquí, en rojo también la marrón, también la zona en rosa, dicen que la 10ª temperatura por encima de 30 grados en un año llega a todas estas regiones de España antes del verano. Y vamos a ver el siguiente mapa, porque ese antes del verano no solo es un día, 2 días, 3 días. En todas estas regiones que vamos a ver en marrón llega hasta 15 días el verano antes de lo que se esperaría. Y en las regiones en rojo y en rosa llega incluso hasta 40 días antes ese día de 30 grados del año antes de lo que se esperaría. Es decir, episodios de verano cada vez más adelantados. Dicen los estudios, Roberto, que el verano se está adelantando, que el verano se está comiendo la primavera, y que a lo mejor más allá de 2050 vamos a tener 2 estaciones, el verano y un verano un poquito menos caluroso. O sea que de primavera, verano, otoño, invierno, nada. Nada. Verano, invierno. Exacto. Aquí en Canarias estamos un poco al margen de eso, pero bueno, esto es lo que está pasando. Sí, aquí primavera, ¿no? Pero también es verdad que se está notando bastante más el Sí, porque fíjate, calor. aquí en Canarias vamos a ver la previsión, lo que estamos teniendo ahora, estos vientos alisios, hombre, no es que no pase en primavera, pero que estamos teniendo condiciones de verano, llevamos unos cuantos días. Fíjate la aceleración del viento alisio. Bueno, viento del nordeste, lo vemos claro, viene desde el nordeste y va hacia el suroeste. Viento alisio que estos días ha sido muy intenso y que a partir del jueves va a ir remitiendo. No, aún así, vamos a ver la previsión para mañana. Mañana vamos a seguir con ese viento, con temperaturas más o menos similares a las de hoy, y como hemos tenido estos días, bastantes nubes por el norte de las islas de mayor relieve, también en Lanzarote y en Fuerteventura y en La Graciosa, por supuesto, y algo más de sol por el norte. A partir del jueves, Roberto, va a bajar el viento alisio. Eso quiere decir que a lo mejor vamos a estar más en la calle, más agradables, porque no vamos a tener viento, pero podrían formarse esas nubes de evolución con ausencia de viento y con temperaturas altas en la zona sur, sureste, también de las islas de mayor relieve. Así que veremos cómo se presenta el fin de semana, con calorcito, pero quizás con más nubes de las que... Yo cuando veo 2 palitos, que sí que hace bastante viento, ¿no? 2 palitos, sí, unos poquitos, 2, 3, 4, bueno, empieza a ser... Ya empieza a despeinar un poco. Esos vientos, temperatura, velocidades medias.
Más o menos estamos en velocidades medias entre 30 y 50 kilómetros por hora, pero ha habido rachas estos días, ayer incluso, de 87 kilómetros por hora en zonas del noroeste de Gran Canaria, La Aldea, Gaete. Por tanto, alguna racha... Las temperaturas en todo caso siguen siendo agradables, por lo tanto todavía aquí la primavera pues se mantiene un tiempo antes de las grandes temperaturas del verano. Gracias, Antonio. A ti. Bueno, nos vamos a despedir hoy con imágenes que nos llegan desde varios puntos del mundo, donde ayer se celebró el Día Mundial de la Tortuga. Por eso se liberaron varios ejemplares de distintos tipos de razas de este animal de todo el planeta. En China, en Camboya, en Bangladesh, se unieron a esta jornada por la defensa de este animal casi totémico. Pues con estas imágenes les dejamos. Enseguida llega Paco Luis Quintana con Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 en otra edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!